Café cargado. Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes con esta música? Porque hoy día es el día de los músicos, ya vamos a hablar de ello y por supuesto que vamos a saludar a nuestro querido barista que nos trae unos cafecitos exquisitos. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Muy bien, pues muy bueno, bien. me alegro. Gracias. Yo decía que hoy día es el día de los músicos y quiero mandarle un saludo a todos mis colegas porque la verdad son los que han sido más afectados en esta pandemia. Aprovechar de hacer un llamado a las autoridades que se preocupen de toda la gente que vive del espectáculo, bueno, los restaurantes, todo lo que es eventos, ahí es donde los músicos efectivamente trabajan y han pasado ya mucho tiempo y los tenemos abandonados. ¿Y que hay algo más lindo que la música? Bueno, queridos amigos, como todos los días, revisamos cuáles son más o menos, a nuestro juicio, los titulares de la semana. Vamos con ello. 2 menores de edad baleados en un centro colaborador del Sename en Talcahuano gatillan la renuncia del director de Carabineros, general Mario Rosa, y en su reemplazo asume como nuevo director general Ricardo Yáñez. Proyecto liderado por Camila Vallejo de cambiar los quórum para la constituyente ha sido considerado para la mayoría de los actores políticos como un cambio a las reglas del juego de lo que fue votado por la ciudadanía el 25 de octubre. Gobierno presenta proyecto alternativo al retiro del 10% y le agrega algunas restricciones al proyecto de la Cámara de Diputados. Yo diría que son como los temas de la semana, querido amigo, habrán otros titulares, pero son más o menos los temas de la semana. Y en todos los temas él está presente porque, además de ser un senador de la República, ha sido un periodista, un gran periodista durante muchos años en nuestro país, un líder de opinión. Ha llegado a ocupar jefatura en varios medios nacionales. Su trayectoria política y credibilidad le permitió ser elegido senador por Antofagasta en el año 2013. Desde el 2013, senador. Su amplio conocimiento mediático lo catapultó como candidato presidencial de la fuerza de la mayoría. Actualmente senador independiente de la región de Antofagasta, quien ha desarrollado con especial interés el tema de la regionalización y descentralización del país. Esta noche recibimos con mucho cariño al senador Alejandro Guillé. Mire la canción que escogió, ¿ah? Nos saludamos con el saludo. ¿Cómo estás, Alejandro? Esto es uno de los saludos más absurdos, porque uno cuando estornuda hace esto. Claro. Sí que le traspasa, pero no importa. A todos un saludo y muchas gracias por estar en tu nuevo programa. Gracias. Una gran gentileza. Gracias a ti por estar con nosotros. Además, tú en estos estudios te peinas, pues eres una persona que... Trabajé por aquí, noticia con la Bea Sánchez. Así es, pues. Sí, pues ya vamos a hablar de eso también. Y esta canción... ¿Por qué? Esa canción, yo conocí a mi señora en Ecuador, es chilena, pero nació en Ecuador, y ella estaba pasando por una época muy melancólica, afectiva, qué sé yo, y escuchaba mucho a Silvio Rodríguez, que es muy poético. Sí, claro. Y con esta canción la asocié yo cuando recién nos conocimos, así que tiene un valor... no es político, es afectivo. Si tú te fijas, tiene una cosa... romántico. Es romántico y nostálgico. Sí. Y mi señora estaba en ese ciclo así. Ahora no está más... Bueno, te voy a invitar a tomarte un café tradicional, por favor, Alejandro. Café tradicional. Matías nos va a traer, gracias Matías, como siempre, Checho, puntualmente con un cafecito. ¿Cómo está, Alejandro? Además, un café Marley. Sí. Disfrútenlo. No, maravilloso café este. Así que se agradece. Marley Coffee, un muy rico café. Oye, antes de entrar a preguntarte sobre tu vida y conocer alguna anécdota, te quiero hacer una pregunta. De la que te salvaste, ¿no? Venían tiempos difíciles, sabíamos que venían tiempos difíciles. La pandemia no, obviamente, pero ahora tenemos que saber que eso va a pasar habitualmente. Vamos a tener más pandemias a futuro de otro tipo y por lo tanto hay que concebir las instituciones, sobre todo el sector salud, de una manera muy diferente hasta lo que fue hoy. Y lo otro yo creo que era predecible. Habían algunos síntomas que nadie quiso ver, pero podemos analizar después con más calma. Pero de todas maneras... Más bien es al revés, uno quisiera decir, si hubiese estado ahí podría haber hecho otras cosas.
vamos a conversar de eso, pero tenemos tiempo. Tu familia, tu origen está compuesto por tu papá y 4 hermanos. Eres el único que al final se dedicó al periodismo y por lo tanto después a la política. No hay ni un Guillé en la historia de la familia, desde 5 generaciones en Chile, que haya sido político. Sí, Eran todos ingenieros. Los hijos mayores se llamaban Alejandro y eran ingenieros civil, con la excepción de mi abuelo, cuyo hermano mayor se llamaba Alejandro y falleció joven, no dejó descendencia, entonces... Mira en el monitor, ahí estamos viendo algunas fotos. Cuéntanos un poquito de quiénes son estas fotos. Bueno, es un poquito antigua. Sí. Mis hijos están todos casados, cuarentones. Bueno, el que está en brazo era el regalón, en esa época tenía como 15, 16 años, músico, mago. Andrés, que está entre mi señora y yo, es periodista. Y el que está así más echado para atrás, que el lolo nuestro, es Cristóbal, que es en el fondo el regalón y protector de su madre, muy afectivo. Cada uno en su plano, el músico, el intelectual y el humano, el alternativo, le gusta la vida, la naturaleza. Hoy día andaba en la montaña. Qué bonita familia. Oye, tú eres de Serena. A ver, mi madre es del Valle del Elqui, de Vicuña, para ser más preciso, y mi padre nació en una oficina salitrera, cerca de Taltal. Cuando yo estaba a punto de nacer, mi madre, que vivía en Antofagasta con mi padre, viajó a La Serena a tenerme porque quería que un hijo de ella naciera en su tierra. Porque ella es muy amante del Valle del Elqui. Bueno, está fallecida también. Y me fue a tener y me tuvo allá. Así que ahí nací yo en La Serena. Ahí estaba una foto de tus padres también. Exactamente. Estamos 3 de los 5 hermanos. Yo soy el guatoncito que está al lado de la mamá. Mi hermana mayor, con mi padre, y Francisco, que es el que está, María Raquel y Francisco. Y mi madre, que era, como tú ves, muy buena moza. Oye, después de que te vienes de La Serena a Santiago, te vas a Ecuador. No, yo de La Serena nací ahí. Sí. Pero viví en Antofagasta, un periodo corto en Santiago, nuevamente en Antofagasta. También viví en Iquique, porque mi padre era ingeniero del MOP. Entonces lo trasladaban porque él siempre ejerció en el norte, porque como era nortino conocía todos los temas asociados con los abastecimientos. ¿De ahí viene esa obsesión por la descentralización? Sí. ¿Sí? Es que perdóname, no es por criticar, pero Chile no admite hoy día un país centralizado, un país tan diverso, con tantos problemas distintos. Las regiones tienen que tener su propio gobierno, como pasa en todos los países democráticos modernos. Son descentralizados. Las decisiones se toman en los territorios y eso permite la participación ciudadana, que hace que la democracia sea más fluida, más representativa, tenga más sentido votar, porque estás votando por decisiones que van a verse afectadas por tu voto. Pero cuando está todo centralizado, todo llega tarde y mal a las regiones. Eso quedó muy en evidencia ahora con la pandemia. Lo tengo en pauta conversar ese tema contigo, pero me quiero situar en tu ida a Ecuador, donde conoces a tu actual mujer, tu mujer de toda la vida. Sí. Cuéntanos cómo fue eso. No, fue muy divertido. Yo lo conté alguna vez en la tele. Eran los años 70, yo estaba estudiando sociología, y de repente se organizó el Congreso del Hombre Andino en Arica. Y llegaron científicos de todo Chile, pero también de los países vecinos, de Estados Unidos, Canadá, algunos europeos. Fue un enorme encuentro que se hizo en Arica. Y yo no fui, porque estaba con los exámenes finales y en estadística andábamos a metano nomás, entonces preferí salvar el ramo. Y se salvó el ramo. Y a la vuelta me cuentan que en la inauguración de este encuentro, donde estaban todos los científicos de todas partes del mundo, me dicen, una santiaguina bien bonita se puso a bailar. Y yo me la imaginé y empecé a preguntarle detalles de ella. Y por esas cosas raras, yo digo, me habría gustado conocerla. Y a continuación yo mismo me digo a mí mismo, pero ella no se habría fijado en mí. Y cerré el capítulo. Mira, pasan los años. Y un día un amigo médico en Antofagasta me dice, llegó de vuelta a Chile un médico muy famoso, que yo entendí que había sido profesor de él, no estoy seguro si lo fue o no, pero lo respetaba mucho. Voy a ir a conversar con él porque yo aquí en Antofagasta, como se están formando las clínicas privadas y todo eso, me estoy quedando muy solo, sin paciente. Y voy a hablar con él que me oriente. Y después vuelve y me dice, conversé con este señor, me dice, y me recomienda que sí, porque tengo que salir porque estoy arrinconado en Antofagasta, que busque otros horizontes. Así que me voy. Y se fue de Antofagasta, Clever se llama, Morlesún.
Y yo me quedo pensando a mí mismo, bueno, también a mis amigos se están yendo todos de Antofagasta. Yo tampoco tenía muchas perspectivas laborales en ese rato. Y me fui a conseguir, yo también me voy, me fui a conseguir beca, donde salga. Y me conseguí una beca de la Flaxo en Ecuador. Años después descubro que el señor que recomienda a este médico amigo que se vaya de Antofagasta era mi suegro. Y la santiaguina, buena moza, linda, preciosa, media loca, me dijo un amigo, pero por esa locura de juventud, ¿no? De alegría, mi señora. O sea, el encadenamiento de sucesos para que yo me conociera estaba predeterminado. ¿Cuántos años la habías visto antes bailando? El año 71 o 72, debe haber sido 72, y la vine a conocer el 82, 10 años después. Mira lo que son las cosas. Y no me habría ido quizás de Antofagasta en ese momento ni a Ecuador, probablemente, porque mi amigo el que me... No porque él me lo dice, sino que yo digo, vos se vas, me voy yo también. Llevas 40 años con ella. Cerca. Oye, te quiero hacer una pregunta. Tú has reconocido públicamente una enfermedad que tiene tu señora y has tenido que convivir con ella. No sé si es un tema que te agrade hablar, no. Pero cuéntame cómo ha sido un poquito esto. Ella lo que sufre es fatiga crónica. El cuerpo, su organismo, no genera suficiente energía para tener una vida normal. No tiene ningún problema específico al corazón. ¿Y eso ni a de nada. siempre? Yo creo que ella algo tuvo, pero se le desencadenó con la medida que fue madurando. Pasó los 40 años, diría yo, y ahí ya se le soltó más y pasó varios años que estaba tendida en cama todo el día. Había que bañarla, darle de comer y todas esas cosas. Pero eso también, bueno, los cabros se... ¿Y eso se mantiene así o no, se ha superado? No, se ha superado bastante, ya lleva una vida relativamente normal, pero tiene que ser cuidadosa. Por ejemplo, esta semana jardineo toda la semana con Cristóbal, con mi hijo y Jade, que es su pareja, y mis nietas, que ahora tienen más tiempo. Jardinearon, mira, dejaron precioso, pero mi señora ya ayer estaba muy cansadita y este domingo... se tomó el día tranquila. Te iba a echar una talla, si tu gusto por la siesta viene de ahí o no. Con ella, no, eso es provinciano. Desde que ella era niño chico, tú almorzabas y te mandaban a la pieza media hora a descansar. No, esa es costumbre iquiqueña. ¿Y la mantienes? Sí, porque yo duermo muy poco de noche. Por ejemplo, estoy durmiendo ahora 5 horas. 5 horas y media, como más. Entonces necesito unos 20 minutitos, que puede ser sentado, no tiene que estar en la cama ni cosas, y te recupera completamente. ¿Te has quedado dormido alguna vez en el Parlamento? No, pero cuando era periodista sí. Me pasó para el Mundial de Francia, cuando jugaba Chile, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, en ese Mundial, yo trabajaba en Radio Chilena, trabajaba en la Universidad Diego Portales y trabajaba en Canal 7. Entonces tenía una dinámica muy terrible, porque... mi programa en la noche era después del programa de nuestro buen amigo y recordado Felipe Capiroaga, y de repente era a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, y empezaba el noticiario de cierre. Y al día siguiente yo tenía que leer el noticiero que leía Pedro Carcuro, porque el mío era el del mediodía. Entonces tenía que estar a las 6:30 en la radio para hacer el programa de Noticias de la Mañana en Radio Chilena. Después tenía que irme a la Universidad Diego Portales a hacer clase, después tenía que volver a la radio a hacer mi programa, después volvía un rato a la Diego Portales y como a las 4 o 5 de la tarde me iba al canal y vuelta lo mismo. Entonces pasaron 2 meses, porque Pedro se fue 15 días antes, el Mundial que duró un mes, y estuvo 15 días de descanso después. 2 meses durmiendo 4 o 5 horas diarias. Y ahí reconozco que una vez estaba entrevistando, no me acuerdo a quién, ¿Entrevistando te quedaste dormido? Yo estaba entrevistando, pero por teléfono. Y caía, ya no daba más. Y de repente le hago una pregunta y dice, bueno, como le acabo de decir, le estaba repitiendo la pregunta, no me había dado ni cuenta la respuesta ya a esa altura. No fue... ¿Verdad? Que cuando uno pitutea mucho, más en situaciones de mundial, no, fue feroz. Oye, Alejandro, si tuvieras que elegir, en la vida uno hace muchas actividades, tiene muchos oficios, a todos nos ha tocado cumplir distintos roles. Pero si tuvieras que elegir entre periodista y político. Profesor. ¿Ninguna de las dos? Claro, yo hice clase en la universidad. Cuando entré a la universidad, el segundo año ya era alumno ayudante. Y me gustó. Descubrí que me gustaba hacer clase y trabajar con gente. Además tenía la empatía y la edad, ¿no? Entonces me iba bien. Después de eso fui profesor en la Universidad de Santiago, en la Universidad de Chile, en la Universidad Diego Portales, en la Universidad Mayor. Hice
en la Universidad del Norte y también hice algunos programas especiales para la Universidad de Tarapacá. En distintas etapas de la vida. Y si tú me apuras... Lo que pasa que mediáticamente lo que más conoce la gente es tu rol como periodista y tu rol como senador. Entre esos dos roles... esos dos... ¿Con cuál te queda? El periodismo... ¿Cuál te ha dado más satisfacciones? ¿Con cuál te sientas más cómodo? No, el periodismo, evidentemente. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que la política... ¿Es sucia la política? O sea, es igual que todas las actividades, no es más ni menos. Lo que pasa es que ahí es la lucha por el poder, entonces es muy dura. Y de repente en los periodos de crisis como lo que vivimos, lo duro se pone más duro. Incluso hay prácticas que para mí son objetables. Pero bueno, eso también puede pasar en el periodismo. De repente las puñaladas que se damos entre los colegas por un cargo o por un puesto, yo creo que no es más. Pero lo que hoy día el país está viviendo es la crisis general de las instituciones. Y evidentemente que la política tiene que cambiar, no puede seguir como era antes. Tenemos en pantalla, te vamos a mostrar el momento que se transforma el periodista en político. Y lo tenemos porque fue justamente tu despedida como periodista, fue en este canal. En efecto. Mira, te invito a recordar algo de estos momentos. Mire, yo les quiero agradecer a todos los amigos, me hice amigo de todos los camarógrafos, chiquillos, sonidistas, los iluminadores, los directores, los editores, todos. Y ni hablar de los periodistas, pues tenemos una identidad y una tarea común. Con Beatriz hemos recorrido situaciones muy distintas, ¿no? Y muy largas ya de los años 90, cuando ella era una recién llegada a la Universidad de Concepción. Lolita había tenido una pequeña experiencia laboral y había llegado en la radio chilena. Y ahí nos conocimos y ha sido una, experiencia, amistades eternas. Esto van a continuar. Y además aquí en el canal un cariño enorme que me acogió, entonces también uno anda contento y anda feliz siempre, porque tiene la suerte de trabajar con gente maravillosa. Y esa es mi experiencia acá, así que termino hoy 31 años de ejercicio de la profesión en este momento, dejo de ser periodista y ahora soy político. Pero antes de eso... Bueno, es un poquito más largo el video, pero ahí se emociona Beatriz Sánchez también. Con la Bea, efectivo, ella era Lolita cuando yo la conocí, si no me equivoco, debe haber sido como el año 90 en Radio Chilena. Y siempre con un carácter muy clara, muy líder, además, entre los demás periodistas. Y una amistad eterna. Ahora, desgraciadamente, cuando nos metimos en política, ya no trabajamos en los medios, no nos vemos. Es muy poco. Pero tuvieron que competir incluso ustedes. Sí, también tuvimos que competir y fue adversarios políticos en un momento. Adversarios políticos. Y mira, los dos conductores del programa terminamos en lo mismo. Sí, claro. Porque ella tiene una gran credibilidad y mucha fuerza, tiene mucho liderazgo. O sea, tengo posibilidades todavía de presentarme a alguna candidatura, dices tú. Pero por supuesto, pero que si eres conocido. No es lo mío, si estoy bromeando, no. Pero... no se asusten, no es lo mío. Pero yo creo que la gente anda buscando liderazgos nuevos. Sí. Eso es evidente, más ciudadanos, que vengan más de actividades normales de la vida social. Y está muy crítica del político profesional. Porque yo creo que los políticos profesionales nos quedamos encapsulados en la manera de hacer política de los últimos 30 años, que fue en Chile un momento muy excepcional porque es una política muy cupular. Las decisiones se toman entre muy pocas personas y en un punto geográfico que es Santiago, la moneda, el Congreso, las casas centrales de los grandes grupos corporativos, pero el chileno común y corriente no. Entonces andan buscando otro tipo de liderazgo. Pues a propósito de liderazgo, a propósito de gente de televisión, señor director, prepáreme un video que tenemos ahí antes de que pasemos al café cargado. Fuiste compañero de curso a propósito de Julito Videla, que... En el Liceo 14, en los 3 años que yo vivía en Santiago, no éramos compañero de curso. ¿No? Él era un poquito mayor. Era un poquito mayor. Sí, pero muy poquito. Ahí tenemos una imagen donde aparecen ustedes juntos, Mario Desbordes estudió en ese mismo colegio, el Liceo 14, que hoy día es la Comuna del Bosque. Por eso con Mario nos vemos más seguido cuando hacemos actividades del liceo. Este año no se ha podido por la pandemia. Y el año pasado, por el movimiento social, se suspendieron las actividades de fin de año, así que nos alcanzamos a ver como por septiembre, por la mitad de año en una actividad. Pero ambos vamos mucho, pero Julito no, nos conocíamos, sí, pero... yo pensé que tenían una relación más estrecha. Con Mario Desbordes tengo una relación más estrecha de ex liceano. Antes de invitarte a tomar un café cargado donde vamos a hablar de todas las cosas contingentes, la gente...
ve a los políticos sacándose los ojos en los programas de debate, televisión y qué sé yo, y tú dices, no, con Mario nos vemos, somos bien amigos. Pareciera ser que el discurso privado es distinto. Yo muchas veces como candidato te criticaba y qué sé yo, y cuando nos encontramos siempre nos saludamos con mucho cariño. Pareciera ser que son dos planos distintos. Claro, porque estás discutiendo cosas diferentes. Tenemos visiones distintas de la sociedad. No es que una sea mejor que la otra, son visiones distintas de la sociedad y uno trata de representar sectores con los que coincide. Pero eso no significa que uno es enemigo del que representa otro partido. Yo he hecho grandes amistades en el Congreso Nacional. Por ejemplo, Mario Desbordes, porque además tenemos el común de ser del mismo colegio y nos conocimos en el colegio, en actividades de los exalumnos. Pero, por ejemplo, don Hernán Larraín, un extraordinario colega y amigo en las comisiones, de una lealtad y trabajo conjunto. Bueno, hay... Pues estoy hablando de gente de oposición, no estoy, o sea, del grupo distinto al mío, no de los que yo conocía. Vamos a hablar de eso. Después, qué sé yo, el senador Procuriza, que ahora es ministro de Minería, una gran amistad y colaboramos mutuo en la función de ellos, colaboro, cuando él me puede ayudar, me ayuda. O sea, es que hay que diferenciar cuando discutimos si estamos por el 10% sí o no, es una cosa muy distinta a que uno se transforme en enemigo de alguien. Me parece que bien le hace ese discurso al país. Ojalá que todos pensaran como tú. Te invito a ponerte de pie para que nos vayamos a tomar un café cargado. ¿Ah? Café cargado. Sí. Esto no es ni siquiera para decirlo, pero por ejemplo, con todos estos senadores que han caído en desgracia, yo los llamo por teléfono para preguntarles cómo está. Ay, bueno, y como no le de tirar la mano, uno que está reventado. Oye, incluso desde el otro lado. Sí. Voy a entrar al tiro al área chica contigo antes de hacer la pausa que tenemos que hacer esta hora. El periodismo en general en Chile se trata de mostrar lo más pluralista y lo más objetivo posible. Sin embargo, se sale por los poros. O sea, es como que si yo me quisiera hacer el objetivo, cuando tengo mi experiencia, mis conocimientos y mis convicciones, y yo las transparento, todo el mundo sabe desde dónde hablo. Mientras tú fuiste periodista, un periodista con gran credibilidad, que de alguna forma te abrió las puertas, como que te mostrabas muy objetivo, muy pluralista, y finalmente terminaste representando a un sector político de izquierda. ¿Qué es mejor, qué es más honesto desde el punto de vista periodístico? ¿Mostrarse realmente como uno es? ¿O quién es? ¿O desde dónde habla? ¿O tratar de mostrar siempre esto y de repente sale de... No me conteste. Sí, no después de la pausa. Sí, usted ya sabe de televisión. Qué bueno estar con un invitado que sabe de televisión. Vamos a dejar la pregunta hecha. No se mueva nuestra sintonía. Vamos a un consejo de nuestros auspiciadores y ya regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta, volvemos con Café Cargado, con Alejandro Guillé, senador. Le habíamos hecho una pregunta que tiene que ver con su paso del periodismo a la política. Y te había planteado yo que hay periodistas que tratan como de esconder sus convicciones o tratan de mostrarse más objetivos. Y al final, mi pregunta que quedó planteada, ¿no es más honesto que la gente sepa desde dónde habla el periodista? Yo soy partidario de lo segundo. Porque además creo que es más transparente que sepan que uno tiene determinados valores y principios, pero así todo tiene la obligación de tener una mínima ponderación de los hechos para presentárselo a la ciudadanía, para que la ciudadanía tome su propia decisión. Pero que sepan que uno no es neutral, porque nadie es neutral. Y es mejor transparentarlo, pero respeto la decisión de quienes pretenden tratar más bien de hacer lo contrario, que no se note, porque también hacen un esfuerzo de objetividad. Me parece dos perspectivas perfectamente legítimas. La cosa es hacer bien la pega. Lo que tú no puedes hacer es distorsionar los hechos, pero evidente que hay cosas que para uno son más importantes que otras. Tú como periodista te hice esa pregunta porque tú como periodista gozabas de una gran credibilidad, que fue lo que te catapultó al mundo político de alguna forma. ¿No sentiste como
aparecer ahora ya con un partido político, aunque no era precisamente un partido político, sino que independiente, apoyado por un sector, y finalmente termina siendo el representante, el candidato de un sector. De un sector de la izquierda. Sí. ¿No te dio como cosa? Yo siempre me mostré como más... ¿No te pasó nada de eso? No, porque lo que pasa es que la política es imprescindible en un país. La política no es más que el espacio de lo público, donde se toman las decisiones que nos afectan a todos. A diferencia de lo doméstico, lo privado, donde tú tomas la decisión con tu grupo familiar. Pero cuando un país está en una situación crítica, hay muchas cosas que no pasan por tu familia, pasan por un entorno de decisiones que nos afectan a todos. Por lo mismo son momentos, y eso también hace que uno haya ciertos momentos que puede ser más ponderado, más distante, presentar los hechos, pero si uno siente que hay ciertos valores que están comprometidos, es perfectamente legítimo que lo haga. En Estados Unidos, por ejemplo, que son la primera enmienda o reforma de la Constitución norteamericana de la libertad de expresión, y ellos, las cadenas editoriales siempre dicen, nosotros estamos en esta campaña con Barack Obama, por ejemplo, o con Donald Trump. ¿Lo anuncian abiertamente? Sí, lo dicen abiertamente, y los periodistas opinan y son abiertos. En Europa pasa lo mismo. Ahora, distinto es defender una causa que un partido. O sea, si tú me dices, mira, yo soy del partido tanto, yo creo que eso es un error. Pero si estás defendiendo una cierta visión de sociedad, eso es legítimo. Lo otro no. Una cosa es la opinión política y otra la opinión partidaria, que es distinto. Bueno, te voy a llevar a otro plano. Está explicada la relación del periodista y el político. ¿Lo habrías hecho mejor tú con esta explosión social, con esta pandemia, si hubiera sido tú el presidente de la República? En un momento que, de verdad, yo he sido muy crítico en el último tiempo del accionar del presidente de la República. Sin embargo, hay que reconocerle también que le ha resultado, en la tormenta perfecta. Además, no vamos a decir que ha tenido una oposición que le dé todo, le ha negado en muchos casos la sal y el agua. ¿Piensas tú que contigo no habría ocurrido, por ejemplo, el estallido social? No habrían ocurrido estos fenómenos porque son cosas que venían de antes. A diferencia de los que se suele decir en los medios que nadie lo vio venir, yo tenía la tesis contraria. Yo sabía que iba a pasar algo y lo dije en más de una oportunidad. Lo que pasa es que cuando tú eres candidato nunca te toman en serio de las cosas que dices, sino de las imágenes que te montan. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes que los pueblos originarios vienen, sobre todo en la Araucanía, con un conflicto que lleva desde los años 90, desde la vuelta a la democracia, la reivindicación de género, la diversidad sexual, las demandas de las regiones, lo que pasó en Aysén, lo que ha pasado en Calama, como focos más críticos de movilizaciones regionalistas, los movimientos estudiantiles, la gente desfilando por miles en las calles. ¿Cómo me vas a decir que ese país está tranquilo como una taza de leche? Es una sociedad que está evolucionando y había que... esa ebullición había que conducirla, había que dejar que saliera la energía y canalizar, hacer reforma. Por eso yo hablé, por ejemplo, de lo que hoy día todos dicen. Ciudadanía. ¿Qué dije yo en la campaña? Gobierno ciudadano. Había que entregarle capacidad de toma de decisiones a las regiones, eso habría descomprimido. En la enumeración de los conflictos que tú mencionas, son conflictos de minoría. Claro, la sumatoria de minorías. La mayoría de los conflictos que tú mencionas son de minoría. Pero en tu análisis dejas de lado que el país fue el país que se desarrolló más en Latinoamérica. De estar último, llegamos a estar primero. O sea, estaba todo esto negativo que te lo compro y te doy el punto, porque es cierto, son conflictos latentes que estaban sin resolver. Pero por otro lado, Chile había tenido un nivel de desarrollo que, por mucho que esté en contra del modelo, nadie lo puede negar. O sea, Chile... Sí. Cambió de la noche a la mañana, es cosa de ver los indicadores macroeconómicos. Entonces, lo que pasa es que... ¿Esto tendría que ver con la fuerza de estas minorías? No. ¿Cómo? Pasa que los tiempos cambian. En los años 90, nuestro dilema era dictadura-democracia, para decirlo de una manera, o autoritarismo-democracia. Y se inicia una transición. Segundo, estaban todos conscientes de que se había producido una enorme desigualdad y atraso. Nosotros a comienzos de los 90 teníamos 40% de pobreza. Y por lo tanto hay un acuerdo que refleja ese ciclo. El acuerdo Foxley, Manuel Bustos
y había un empresario en esa época, que no me puedo acordar el nombre, que fue muy importante, y ellos acuerdan, por ejemplo, una reforma tributaria para combatir la pobreza como prioridad nacional. Ahí contribuye a la derecha, al centro, a la izquierda, y hay una misión de sacar de la extrema pobreza a ese 40%. Y se tiene un éxito bastante amplio, porque vaivenes más. Pero no se tiene éxito en lo otro, que es que esa clase media, una vez recuperada, sigue siendo inestable. Entonces lo que te ocurre ahora, que son demandas nuevas, precisamente por lo que acumulaste de progreso. Si la gente nunca dice, oye, hasta aquí quiero llegar yo, ya con esto es suficiente. En la medida que los países avanzan, hay nuevas demandas y nuevas reivindicaciones. Entonces lo que Chile está haciendo, yo creo que es un error decir que desconoce lo logrado, sino que más bien quiere otras cosas que no estaban en la agenda de los 90, que se empiezan a instalar hacia el 2000 y que aún hoy no se ha resuelto. Por ejemplo, la paridad de género. Eso no es además no son temas de derecha e izquierda. Si los dilemas de Chile de hoy son de nueva generación. Por ejemplo, cuando salen a protestar ese millón de mujeres, no era un millón de mujeres de izquierda. Había mucha gente que se identifica de derecha, pero que quiere paridad de género. O, por ejemplo, cuando tú vas a las regiones, yo presido a la bancada regionalista de senadores y tenemos senadores UDI a Revolución Democrática. Hay temas que no son ideológicos. Son nacionales y esos temas son los que están irrumpiendo ahora. Pero el 80% o 78% que votó a prueba, también hay gente de derecha. Eso sería un error, confundir que esa es la izquierda. De tu análisis desprendo que tú el tema de la pobreza lo atacas con más impuestos. Porque al hacer el análisis, dice, se pusieron de acuerdo un empresario, ¿no es cierto?, político, un dirigente sindical, en subir los impuestos y con esa subida de impuestos bajamos del 40%. No. Tú no le das, no lo dijiste textualmente, pero de alguna forma dijiste que la pobreza de alguna forma se había cubierto con esta alza de impuestos. Los números no dicen realmente eso, porque los números tienen que ver con el desarrollo, con el emprendimiento, con nuevas fuentes de trabajo. Claro, eso fue lo que sacó gente de la pobreza, claro, no la subida de impuestos. Cuando llega Patricio Aylwin al gobierno, había mucho proyecto de inversión de grandes empresas, incluso grandes empresas transnacionales, que estaban mirando a Chile, pero que querían saber cuál era la postura del nuevo gobierno que iba a reemplazar al régimen que quedaba detrás. Y por lo tanto esperaron las definiciones y los gobiernos que parten a partir de los 90 reafirman el valor de por ejemplo, de la apertura de Chile al exterior y la inversión extranjera. Y en ese momento se concretaron muchas inversiones, sobre todo, por ejemplo, en el norte, en la minería. Está bien, es que yo te había entendido como que el cambio de impuesto había provocado... Es que lo que pasa es que la pobreza, no es el pobre no es el que gana un sueldo bajo, el que no accede al sistema. Y por lo tanto ahí tú necesitabas programas específicos para calificar ese sector, porque no tenía ninguna posibilidad de entrar al sector industrial o a los nuevos sectores productivos. Tenía gente que estaba muy atrás en formación, en educación, en conocimiento técnico. Había que calificar y había que hacer programas sociales para que esa gente pudiera tener las competencias mínimas para integrarse a un proceso de desarrollo. Pero la inversión que se hizo, por ejemplo, eso corría por un corredor paralelo. La lucha contra la pobreza tiene muchas dimensiones. Pero, por ejemplo, algo que queda pendiente hasta el día de hoy, Chile cada día se está haciendo más desigual. Si tú miras, por ejemplo, de las pymes, pues tú has sido emprendedor, tú ves, si analizas de a décadas, se nota más claro cómo el porcentaje pyme dentro del Producto Nacional va bajando dramáticamente y las grandes empresas van copando el mercado. Hoy día mismo, si tú te vas a Chile Compra, te vas a encontrar que las grandes empresas le están comiendo el mercado a las pequeñas y medianas. Entonces tú vas a un fenómeno de concentración que hay que resolver de alguna manera y hay experiencia exitosa en el mismo Europa, donde hay ciertas normas legales que impiden el copamiento del 100% de los mercados y que obliga a las grandes empresas a hacer encadenamientos con medianas y pequeñas. Pero eso es una opción política. Por ejemplo, en España, en Norte de Italia, en Francia. Alejandro, eso está en la legislación. Y lo que pasa es que no pasa. Chile no pasa. Está en la legislación, o sea, el monopolio que tiene que ver con la concentración, que una empresa de una industria vaya monopolizando y al final sea la única empresa de esa industria, eso es la definición básica de monopolio.
lo que hace es fijar precios por sobre el precio de equilibrio del mercado, y eso va en contra del modelo. Exacto. Y eso está en la ley en Chile. Pero no se cumple. ¿Y por qué no se cumplen las leyes? Porque una cosa es lo que dice el papel y la letra, y otra es lo que dicen las prácticas. Por eso que el país está molesto. Pero si hasta los políticos no cumplen las leyes, los políticos se pasan a llevar la Constitución, hacen leyes que son inconstitucionales. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que volver a hacer es a cumplir la ley. Si eso está en la ley, ¿por qué hacer más leyes? ¿Por qué crear más instituciones? ¿Por qué? Si eso está en la ley. El monopolio le hace mal a la sociedad, la concentración de riqueza. Y vemos cómo empresas se compran otras empresas. En Estados Unidos no te lo permiten. Bueno, en Estados Unidos, que son los dueños del modelo, los inventores del modelo, hay ciudades donde no te permite que entren cadenas de supermercados grandes. Eso es lo que te estaba señalando. Por ejemplo, yo estaba viendo un documental hace no más allá de un mes atrás, en Francia. Me entretengo conociendo el mundo a través de videos, ya que no se puede viajar. Y era una ciudad donde le preguntan en el norte de Francia que no había mucho pequeño comercio especializado, exquisitece como buenos franceses. Sí. Y le dicen, no, aquí no fue el gobierno central, aquí la comunidad, o sea, el gobierno local, por participación ciudadana, determinó que a esta localidad en el norte de Francia no entran las cadenas de supermercados. Pero no es una decisión solo teórica. Son decisiones de gobiernos locales. En Chile no hay gobiernos locales, en Chile no hay poder local, no hay poder territorial, el gobierno es uno solo, centralizado. Nosotros necesitamos descentralizar el país para que pueda ocurrir lo que tú dices, porque lo otro queda en pura letra de la ley. Tú ves que todo el tiempo recurren a fusiones de grandes empresas y todos los tribunales que hay lo avalan. Y uno dice, ¿pero cómo? Ahora, en este momento está habiendo una irrupción de entrada de capital extranjero de algunos países copando el sector eléctrico, por ejemplo. Y yo no veo que ninguna autoridad diga, momento, aquí se está produciendo una integración vertical. En consecuencia, yo creo que la ciudadanía lo que está exigiendo es que se le cumpla lo que se le ha prometido. Y eso es la clave del descontento. Hay un país que es injusto, un país desigual, la ley no se aplica, el delito no se sanciona, la gente ve que de repente el que roba, al final le cobran una multa que es ridícula porque ni siquiera alcanza a cubrir ni la 10ª parte de lo que se robó, menos una multa. Bueno, eso es lo que está cabreando al país, es una crisis de liderazgo. Yo creo que la crisis en Chile hoy no es derecha-izquierda, no son los viejos temas teóricos, es que el problema que se nos está produciendo a nosotros es que hay una ciudadanía de derecha, de centro y de izquierda descontenta con una élite, que no es solo la élite política, que no ha estado a la altura. ¿Qué institución de la República no está hoy en crisis? Carabineros, ¿para qué hablar? La Fuerza Armada, la Iglesia Católica, por lo pronto. Te digo una, el CERVEL se salva. Y la Cruz Roja y Bomberos de Chile. Y bomberos, sí. La verdad. Entonces, son crisis de nuevo tipo, que no tiene que ver con la crisis del 90. Si alguien cree que esto es lo mismo, no. Y además, ojo, el país cambió, y cuando cambian los países, los derechos y las garantías que la gente aspira es mayor. Tú estás en la pobreza, ya, el sistema te logra ayudar y te saca, pero te quedas en una posición de clase media vulnerable, que a la primera crisis se desploma. En Chile falta una red social que proteja a las clases medias. Lo que le está pasando ahora, viene una pandemia, ¿cuántos pymes han reventado? Y no hay una política pública permanente que lo salga a defender. O la misma familia. Entonces, eso que en Europa funciona... Suena bonito, suena bonito. Acá no ha funcionado. Alejandro, suena bonito, pero según estudios, Chile es uno de los países que más plata ha gastado proporcionalmente en esta pandemia. O sea, es decir que, bueno, viene una pandemia y quedan todos desprotegidos. Las ayudas necesitan recursos y los recursos hay que sacarlos de alguna parte. La izquierda en general, la izquierda más radical, estaba acostumbrada a echar a andar la maquinita, y eso al final de cuentas lo que hace es provocar inflación. O sea, afortunadamente tenemos un Banco Central que es independiente, porque hemos visto las soluciones en otros países, que emitir, y esa plata al final del día no vale nada. Entonces, decir que Chile no ha ayudado a esa clase media... obvio que se necesita mucho más ayuda, y uno empatiza con el dolor de la gente que está sin pega, pero los números dicen algo distinto. A ver, pero preguntémosle a las pymes. No, pero pregúntame a mí. Pregúntate al FOGAPE, Fondo de Garantía Estatal para las Pequeñas Empresas. Se hizo una reforma a comienzo de año. Yo voté a favor,
para que no digan que uno está siempre en contra del gobierno, pero advertir, ministro, ¿cómo nos garantiza que este FOGAPE va a cubrir a todas las empresas? Porque este fondo originalmente es para las pymes. Usted nos está pidiendo que también sea garantía para las grandes empresas. Bueno, hagan la estadística de dónde se fue la plata. Segundo, reforma tributaria. En junio se acordó entre la oposición y el gobierno, y se respetó en el Congreso, una reforma tributaria que se dijo que era pro pyme, pro recuperación económica y pro empleo. En los hechos significó una reforma tributaria que le bajó los impuestos a las grandes empresas, marginalmente a un sector de las pymes, menos del 20%, y al 80% de las pymes no las toca. En consecuencia, las medidas que se han tomado, cuidado con esos fondos de garantía, ¿a dónde han ido a parar? Yo te invito a revisar Chile Compra. ¿Qué es lo que está pasando en Chile Compra? ¿Cómo están perdiendo el mercado de las pymes en favor de grandes empresas? Y se suma y sigue. Después, por ejemplo, el presidente dijo: el 10% de la AFP es aberrante, es inaceptable, y terminó presentando un proyecto de 10%. Dime. No, es inconsecuente, pero sí, eso es inconsecuente, pero ante la evidencia que lo van a aprobar, es preferible aprobarlo con que los más privilegiados paguen impuestos. O sea, yo creo que es el último salvavidas que están tomando, porque la verdad que sacar un nuevo... todos los técnicos han dicho que el 10% es malo, aunque uno se haga impopular, porque sabemos que a todo el mundo le conviene, todos queremos siempre recibir más plata que recibir menos. Sin embargo, todos los técnicos, incluso el presidente del Banco Central, han dicho: mire, esto es una mala medida, por último háganlo a 30 días. Y los parlamentarios lo hacen a 15 días, todo al revés de lo que le recomiendan los técnicos. Entonces, el gobierno, yo no soy defensor ni representante del gobierno, creo que lo ha hecho pésimo en esta materia, ha llegado tarde y todo lo más, pero ante la evidencia de que va a ser aprobado, prefiero aprobarlo con el alcance de que efectivamente los que tienen más paguen impuestos por esas plata. Primero, dos cosas. ¿Por qué no presentó una política diferente en vez de apelar al 10% también? Si los recursos los puede sacar de otro lado, ¿por qué no salgo de otro lado? ¿Para qué insistió con lo mismo que está criticando? No, pero si eso... Pero no me digas a mí oye, la derecha le pidió en el Congreso: yo debo defender a los parlamentarios de derecha. Le dijeron: presidente, tenemos una situación crítica en la clase media, en este caso, porque también la clase media acomodada la está pasando mal. Y resulta que el 10% usted no quiere. Proponga otro plan. Nunca hubo otro plan. El presidente finalmente hace lo mismo. La diferencia es que le va a cobrar impuestos a la clase media acomodada, pero resulta que hace 3 meses atrás le bajó impuestos a las grandes empresas. Entonces, ¿por qué le va a cobrar a la clase media, que le ha ido mejor, y le bajó los impuestos a las grandes empresas? O sea, perdóname, pero los más ricos no es el profesor universitario que gana 3,5 millones. Los más ricos en Chile ganan millones de dólares. Y ahí le bajó los impuestos. Y a la clase media se los sube. Pero lo más contradictorio es: si el 10% le hace mal a la economía, ¿por qué no aplicó otra política social para ayudar a estos grupos? No, sí, está claro. Por lo menos lo propusimos en la oposición. El primer 10% había una alternativa. Y también los parlamentarios votaron por el 10%. O sea, los parlamentarios hace rato que están votando con la encuesta en la mano, digámoslo. Se está instalando una suerte de populismo. Pero te quiero llevar a otro tema. Que diga, si hay alguien que gobierna con la encuesta en la mano, es Sebastián Piñera. No, todos. Hoy día hay una ola de populismo de todos, absolutamente de todos, incluso de los tribunales, Votan de acuerdo a cómo viene la mano. Te quiero llegar a otro tema porque tenemos que ir avanzando. Hay una pregunta del director de La Cuarta, de masón a masón se llama esta pregunta, ¿no? Te invito a verla. ¿Cómo está, senador Guillé? Bueno, la verdad es que mi pregunta va básicamente por un fenómeno que se ha producido en las últimas semanas o los últimos meses. Hablo de algo histórico, hablo de una cantidad de casi 15 precandidatos presidenciables. Yo creo que nunca en la historia ha habido tantos precandidatos. Mi pregunta es: ¿cuál es el motivo, según usted, que se ha producido esta irrupción de candidatos presidenciables? Y segundo, también, luego del 45,4% que logró el 2017, quería saber si existe esta posibilidad también de poder participar por esta carrera a la moneda. Mira, yo creo que uno no anda detrás de cargos. Son las circunstancias las que te dicen cómo jugarte. Pero si uno anda persiguiendo un cargo, le va a ir mal en la vida.
Uno tiene que hacer la pega donde está y preocuparse de hacerla bien. Yo creo que está pasando un problema, que la ciudadanía está mucho más clara, Checho, perdón, de lo que el país tiene que hacer que las élites políticas. Yo creo que ahí sí tenemos una crisis. La crisis no está en la sociedad chilena. Cuando el 80% o casi el 80% de los chilenos dice que queremos una nueva constitución, es porque entiende que tenemos que redefinir los grandes acuerdos entre los chilenos. Y no va a salir ninguna locura, acuérdate de mí. Mucha gente derecha también votó a favor del apruebo. Y por lo tanto hay un Chile sano, unido. Este no es un país que está tensionado un vecino con otro, ni un barrio con otro. Ese no es el problema. Es una profunda decepción del ciudadano de derecha, de izquierda y de centro, independiente y apolítico, de sus élites. ¿Y qué pasa en las élites? Que no están mirando el escenario. Están más preocupados de repartirse cuotas de poder en listas electorales que de los próximos 40, 50 años. El proceso constituyente, si no se legitima con participación social efectiva como la gente pidió en el plebiscito, porque ahí sí cerca del 80% dijo queremos una convención electa 100%, la señal que está dando es que queremos ciudadanía en el proceso constituyente. Y esa clave no la recogen. Todavía a un año del acuerdo de enero... No recogen esa clave, oye, no recogen el número de constituyentes, quieren aumentarlo, no recogen los 2 tercios, o sea, echa la ley, echa la trampita. Bueno, pero si en noviembre, digamos las cosas como son, es un acuerdo de la élite. A las pocas semanas las bases de los propios partidos le dijeron, oiga, que fueron los dirigentes políticos los que movilizaron al país. ¿Dónde está la ciudadanía que protesta? Las mujeres tuvieron que salir 1 millón de mujeres en Santiago y otro millón en regiones para que hicieran gobierno paritario. Eso no está en el acuerdo de noviembre. Gobierno paritario, convención paritaria. Yo presenté en diciembre un proyecto independiente. Y acuerdo por la paz. Tú dijiste que este acuerdo por la paz había sido para salvar al presidente de la República. Y al Congreso. No le dan ningún mérito a un proceso de paz cuando el país se estaba incendiando. Checho, si ellos mismos se dieron cuenta que así como estaba no flotaba. ¿Por qué se incorporó la paridad de género? ¿Por qué estamos discutiendo después? Porque no estaban los pueblos originarios. ¿Por qué estamos discutiendo pueblos originarios? Tampoco se habló de independientes, porque ahora estamos hablando de independientes. Pero a ver, no te estoy entendiendo. En noviembre. No te estoy entendiendo. ¿Los que estaban incendiando el país eran las mujeres y los pueblos originarios? No. Había una protesta social, una protesta masiva de millones de chilenos en las calles, descontento como está la regla del juego. ¿Y contra qué descontento? Contra las élites. Esa era la verdadera protesta. No es chileno contra chileno, común y corriente. Están todos en la misma parada. ¿Y qué es lo que dice la élite en ese momento? Si cae Piñera, acuérdate que había serios rumores que esto se podía desplomar, puede arrastrar al Congreso. Salvemos la institucionalidad. Pero se olvidan en el acuerdo de noviembre de que a Chile había una tremenda demanda en las calles de paridad de género. Se olvidan del mundo independiente que les dice yo no confío en ustedes, quiero que esto lo elijan puros ciudadanos. Tampoco se acordaron de pueblo originario y eso es una de los mayores problemas que tiene Chile, que no ha resuelto su relación con los pueblos originarios en un marco de respeto y de mutua aceptación. Y por lo tanto lo que se ha tratado de hacer desde hace un año, desde ese acuerdo a la fecha, es ponerle ciudadanía. Porque si no le pone ciudadanía esto no va a flotar. Si no hubiesen incorporado a las mujeres en la paridad de género, si no se incorporan los pueblos originarios y no se incorpora los independientes, tal como eran las ausencias en noviembre, ¿tú crees que eso habría funcionado? ¿Por qué la gente está tan esperanzada? Van a quedar muchos temas, mi querido Claro, pero la gente Alejandro. lo que quiere es un cambio, pero quiere participar. Denle la pasada a la gente y no empiecen a repartirse cargos sin contenido, sin discusiones programáticas, cada uno se anuncia candidato. Pero escuchen todavía, a la gente todavía primero. no votan, todavía no. Vamos a pedirle a Matías también que venga para acá. Todavía no votan la posibilidad de que los independientes efectivamente puedan ser elegidos. Oye, aquí, mire, son puros regalitos para usted. Mire este es un regalito para que se llegue a recuerdo el programa. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Muy bien, He bajado de peso, sí, claro. La pandemia. Oiga, ¿y cómo que se llama? Muchas gracias, Alejandro, nos quedaron tantos temas pendientes, No hablamos nada de la masonería, que quería saber también. Pero yo te quiero una cosa, ten optimistas. El país está sano, el país sabe lo que quiere, el país lo que quiere es participar. Quédate un ratito para que me transmita el optimismo, porque yo no estoy tan optimista. No, yo sí. Pero depende que las élites políticas
le den la pasada a la gente. Si ese es el problema acá. Bueno, pero en fin. Durante la pandemia, las empresas y los empresarios levantaron este fondo Siempre por Chile. Y no solamente ayudaron en temas de salud, como todos hemos sabido, ventiladores, los kits, las mascarillas, etcétera, sino también en otras iniciativas para ayudar en la crisis social y la económica. Veamos este clip para ver qué están haciendo las empresas en esta pandemia. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, al contrario. Hoy es un día muy especial para Santiago Pardo. Vuelve a abrir las puertas de su restaurante Verso en Valparaíso. ¿Cuál es la receta del Verso para sobreponerse a las cuarentenas y toques de queda? La respuesta se llama Comida para Todos, iniciativa liderada por la Fundación Gastronomía Social y apoyada por las empresas y empresarios de Chile. Su objetivo es conectar en cadena a distintos actores de la sociedad civil para generar un impacto social positivo. Tomamos la decisión de crear un sistema circular, es decir, reactivando pequeñas economías, reactivando restaurantes, que estos restaurantes volvieran a contratar a sus equipos, volvieran a pedir productos a sus pequeños productores, dando oportunidades laborales también a transportistas de pasajeros. Está tan bien diseñado que cumple con todo un círculo virtuoso. Nos sirve para activar a nuestros trabajadores, nuestros proveedores. Cuando los 60 kilos de porotos están listos, llega la hora de envasar, sellar al vacío y esperar la siguiente etapa de la cadena. Ronald Geunich es transportista y también se quedó sin trabajo a principios de año. Él es quien se encarga de llevar las más de 150 raciones desde el restaurante hasta el comedor de una parroquia. Todos estos platos serán entregados a beneficio. Y después de la pandemia bajó mucho la pega. Me salió esta peguita y la verdad es que igual me ha servido. Cuando llega a su destino, la comida se calienta y se sirve. Hemos tenido un menú bien variado, desde pollo al mercado, porotos con riendas, etcétera. O sea, ha sido un menú equilibrado, balanceado, porque muchos de nuestros usuarios, digamos, es la única comida que reciben durante el día. Gracias. Comida para Todos ha creado aproximadamente 60 puestos de trabajos y ha entregado 43.000 almuerzos a quienes más lo necesitan. El 80% de los recursos para poner en marcha este proyecto vienen del sector privado, gracias a donaciones del Fondo Empresarial Siempre por Chile, recaudado por la Confederación de la Producción y el Comercio. Uno de los atractivos que nosotros encontramos en este proyecto específicamente fue que reactivaban restaurantes, pequeños productores, transportistas. Es muy importante poder conectar el mundo empresarial con la sociedad civil y también con el Estado a veces para poder ir en ayuda de estos grupos. Chilenas y chilenos como Santiago, Ronald y Rafael articulan esta cadena gastronómica social, poniendo a disposición lo que mejor saben hacer para juntos levantar al país. Muy bien, muy bien. Bueno, nuestro segundo invitado, queridos amigos, ha dedicado gran parte de su carrera al servicio de la gente. Fue presidente de la Asociación de Municipios, licenciado en Historia, estudió Ciencias Políticas, me voy a demorar un poquito, en la Universidad Heidelberg. Trabajó durante 11 años en la Municipalidad de Vitacura, fue elegido también en 3 periodos como alcalde de La Barnechea, renunciando a su cargo para asumir el 2019 como intendente de la región metropolitana. Tengo el agrado de presentar a nuestro invitado, segundo invitado, don Felipe Guevara. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Felipe, ya estás presentado. Tenemos que hacer en este minuto una pausa. A la vuelta te vamos a preguntar por la música y de todo lo que está pasando en la región metropolitana. No se mueva nuestra sintonía. Vamos a un contacto con nuestros auspiciadores y regresamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por esperarnos. Y vamos a invitar al intendente a tomarse un café tradicional. Ya, nuestro querido amigo Matías nos trae este café. Gracias, Matías. Están muy ricos los cafés. Gracias. Marley Coffee, muy rico. Oye, quiero darle una primicia a nuestros telespectadores. Este es el segundo intendente en Chile de apellido Guevara.
¿Es así o no es así? Ah, sí, pues. Efectivamente. No de Santiago, pero tu abuelo fue intendente. Mi abuelo fue intendente de Valparaíso. Lo conocí muy poco, porque él murió cuando yo era chico. Pero a principios de los 60, el año 61... ¿Cuál de esos tu abuelo? El segundo... No, mira hacia allá. El segundo de izquierda a derecha. El segundo de izquierda a derecha, ¿eh? Intendente de Valparaíso, ¿eh? Así es. Luis Guevara Ortúzar se llamaba. O sea, pero tú dices que murió cuando eras muy joven, o sea, no te alcanzó a transmitir su interés por la política. No, yo tenía 7 años cuando él murió y ya no era intendente cuando murió. Y cuéntame, ¿y este interés por participar en política, dónde nace? Nace en el colegio. La primera experiencia que tuve yo con partidos políticos y con actividades de ese tipo fue cuando estaba en primero medio, en Unión Nacional, que era un partido anterior a Renovación Nacional. Sí. Ahí me tocó ser presidente de los secundarios, de los liceos, de los colegios, así que recorríamos, como se hacía en esa época, en tren, a deo, íbamos a los colegios, a las universidades, paseábamos por Chile, lo pasábamos realmente muy bien. Fueron 15 años tenía aproximadamente. Oye, a los 23 años después... decide estudiar en Alemania, tengo entendido, pero estabas pololeando y irte a Alemania significaba decirle chao a la polola, decidiste casarte e irte a Alemania con ella. Sí, efectivamente decidimos casarnos, llevamos 1 año, 8 meses pololeando y claro, yo iba por 3 años, por lo tanto la posibilidad de que uno lo esperaran era 0, por lo tanto ahí estamos, ¿no? Pololeando. La Magdalena. Jovencito. Jovencito, 24 años, imagínate. Debe haber sido una interesante experiencia desde el punto de vista de la pareja, vivir 3 años solo, alejado allá. Sí, bueno, nuestro primer hijo nació allá y nos vinimos cuando la Magda estaba esperando a Tomás, el segundo nuestro. Así que fue una experiencia de harto estudio, pero también de viajes. Para los estudiantes hay muchos beneficios en Europa, así que había otros chilenos también, nos hicimos amigos alemanes. En fin, fue una bonita época haber partido del matrimonio con esas condiciones. La gente te conoce como alcalde, como intendente, ahí hablando de las protestas, hablando del orden público, de la intendencia, y queremos conocer el otro lado. Tengo entendido, me contó un pajarito por ahí, que te gustaban mucho las flores, que en tu casa siempre la tienes con flores. ¿Es un gusto personal o es por regalonear a tu señora? Es por todo un poco, por regaloneo a la familia, a la señora. Creo que las flores dan alegría, dan vida a los lugares y si se puede tener unas pocas flores, yo trato de pasar yo por la florería más o menos cada 10 días, cada 20 días a comprar flores. En esta época se echan a perder más rápido por el calor, ¿no? ¿Sí? Así que ahí hay que mantenerlas con harta agua. Me gusta esas cosas de la casa. ¿Y a dónde pasas a comprar flores? Hay distintas florerías. ¿Ah, sí? Sí. Ya eres cliente de varias, dice. Sí, porque creo que te gustan mucho las flores. Sí, me conocen. Pero hay una flor en tu casa que te quiere decir algo. Mira la pantalla. Felipe, cuando te conocí, tú eras presidente de la Juventud de Renovación Nacional. De eso han pasado 30 años y ese espíritu y vocación de servicio público aún lo mantienes. En la familia estamos todos muy orgullosos del trabajo que tú has podido hacer con miles de vecinos, primero desde la alcaldía y ahora desde la intendencia, porque sabemos además que le has cambiado la vida a cientos de ellos. Este último año, tu trabajo en la intendencia ha sido duro y con muchos desafíos, que los has logrado superar con el optimismo que te caracteriza. Te doy las gracias por la familia que hemos formado y por cómo les has transmitido tu espíritu de liderazgo y vocación de servicio a cada uno de nuestros 5 hijos. ¿Sabías de este video? No sabía. Estoy sorprendido, gratamente sorprendido. Un saludo a la Maide y a la familia. Efectivamente tenemos una muy bonita familia. Es muy... recordar
cómo han ido creciendo. El mayor se casó el año pasado en octubre, imagínate, 26 de octubre del año pasado. Oye, cuéntame sobre eso un poquito, porque supe que se casaba en la iglesia de San Francisco o tenía la fiesta ahí en el estacionamiento de San Francisco donde se hace. Sí. ¿Y qué tuviste que suspenderla, me imagino? No, tuvimos que acomodarnos a las circunstancias y efectivamente cambiamos el lugar de la ceremonia religiosa y todo esto en 3 días. Acuérdate, 18 de octubre comienza el toque de queda primero, por lo tanto hacer una fiesta en la noche no tenía mucho sentido, y todo tipo de restricciones de reunión. Hubo que ahí con los consuegros y con los novios tuvimos que ajustar a las circunstancias y la verdad es que salió todo espectacular y ellos lo pasaron muy bien y hay muy buenos recuerdos de ese matrimonio. Oye, a propósito de tus hijos, ¿alguno de ellos siguió el camino del padre, la política? ¿Alguno está interesado en el tema político o no? Bueno, todos han participado en sus centros de alumnos, en el colegio, en la universidad, ahí están, ¿no? Sí. Han participado en los centros de alumnos y hay 2 que ahora tienen ganas de ser candidatos, fíjate. ¿A constituyente? Uno a concejal y otro a constituyente. Así que ahí están viendo. Yo el digo, de concejal está medio asegurado ahí, pues si va por los Arnechea, el nombre es papá. Tienen que hacer la fila como todo el mundo. Sí. Así que están recorriendo los territorios, conociendo a los dirigentes, en fin, olfateando un poco el terreno. Tendrán que inscribirse como todo el mundo y serán o no seleccionados como candidatos por las comisiones que tienen los diversos partidos. Ninguno es militante de partido. No. Pero sacaron toda tu tendencia, son todos más bien... sí, son todos más cercanos a la centroderecha. Sí, son todos de... No te salió ninguno del otro lado, ¿no? No. Bueno, nunca se sabe, pero hasta aquí... Pero me refiero al otro lado político. En mi familia hay de todo. Hay gente que piensa de una forma y otra. Es parte de la vida diaria. Sí, aquí Te quiero hacer una pregunta, porque yo me imagino que el cargo de intendente es 24/7. O sea, el cargo de intendente requiere cualquier cosa que pasa en la región, el intendente tiene que estar al día, tiene que tomar las decisiones. ¿De qué forma afecta esta intensidad del trabajo en el tema de la familia? Bueno, de luego que afecta. Ahora, como decía la Maida, ella me conoció como presidente de la juventud de un partido, así que están... O sea, venía afectada de antes. No venía acostumbrado, pues yo creo que es difícil acostumbrarse, pero efectivamente he tenido siempre trabajos muy intensos y la familia me acompaña y sin la familia, sin la señora, sería simplemente imposible. Habría una orfandad muy grande, así que yo le agradezco a toda la familia, a mi mujer particularmente, todo el apoyo de estos años que ha sido siempre muy incondicional. Llevamos 28 años de casados. Si tuvieras que elegir alcalde o intendente. Me siento más cómodo siendo alcalde. Me gusta mucho el contacto con las personas, me gusta mucho el transformar vidas, me gusta mucho el poder compartir con las personas. Y en una región de casi 8 millones de habitantes, eso es muy difícil, es muy difícil. Ayer me junté antes de ayer el viernes, con la directiva de la Asociación Amateur de Fútbol. 180.000 jugadores. O sea, no hay ninguna posibilidad de conocer a toda esa gente, ni por muchos años que uno esté de intendente. Esa cercanía del mundo local, del mundo municipal, me acomoda realmente muchísimo. Fui muy feliz siendo alcalde. Yo quiero ver si te va a acomodar el café cargado que te voy a invitar a tomar. Así que te voy a invitar a ponerte de pie y que nos tomemos un café cargado para ir a las preguntas ya más. Café cargado. Cuidado con la silla ahí. Sí, me habían advertido que una silla un poco... Sí. Como ahora vienen las preguntas más incómodas, ponemos la silla un poquito más incómoda. Sí, como un enclenque. Oye, a ver si uno se cae. Tú asumiste como el cargo de intendente en medio del estallido social. Sí. ¿Pensaste que podía tener la dimensión que ha tenido este estallido?
No, honestamente no. Efectivamente, ese domingo fue esta multitudinaria marcha en Santiago, también en regiones. El día lunes viene el cambio de gabinete y el día martes el presidente me llama y me pide que... Muchas gracias. Y me pide que asuma el desafío de la intendencia de la región metropolitana. Yo renuncio a la alcaldía el día miércoles y el día jueves estaba instalado en la intendencia. Fue todo muy rápido realmente. La firme, así sí. En un minuto confianza. ¿Lo harías de nuevo? Lo haría de nuevo. ¿Renunciaría a la alcaldía sabiendo lo que se te venía? Sí, lo haría de nuevo cuando las circunstancias del país estaban como ya las conocemos, ¿cierto? Y el presidente de la República te invita a bordo a este buque que es el gobierno y a conducir, en este caso, la región. Creo que yo, al menos por mi vocación, por mi experiencia de vida, sería imposible decir que no. Sí, pero Felipe, a la luz de los resultados, ¿tú encuentras que han logrado conducir estas manifestaciones cuando vemos el viernes pasado, sí. Recién el viernes pasado, en el barrio de Las Tarrias, sí. Hicieron tira a todas las mesas? O sea, esto no se ha logrado controlar. Entonces, a la luz de los resultados, que pareciera ser que cuesta mucho, parece, controlar esto, porque por un lado Carabineros, que los derechos humanos, que no se les vaya a pasar la mano, están como asustados controlando esta violencia. A la luz de esos resultados, te vuelvo a hacer la pregunta. Sí. Si estuviera en tus manos haberte quedado en la alcaldía y no aceptar la intendencia, ¿lo haría o no? Hubiera aceptado la intendencia. ¡Uy, monoporfiado! Sí. A pesar de todo. A pesar de todo. De hecho, es parte de la vocación que uno tiene, que es ir de frente por la vía, no buscando el lugar más cómodo, que sin duda la alcaldía era un lugar muy cómodo, muy agradable, había muchos proyectos, estábamos en una situación de mucha energía dentro de la Municipalidad de Los Barnechea, pero te insisto... Me tocó participar en algunas actividades en Los Barnechea como humorista y sé que lo que estás diciendo es cierto, lo que se vivía ahí era una muy buena onda. Te vamos a hacer un video café, una pregunta de una de nuestras telespectadoras. Bueno, saludo al intendente Guevara. Bueno, recordar que también fue parte de una acusación constitucional a propósito del quehacer de Carabineros en las protestas. Me gustaría conocer de parte suya cuál es su opinión respecto a los cambios que debe generar Carabineros ahora con un nuevo general director, a razón de cómo se deben hoy día enfrentar situaciones como, obviamente, manifestaciones. No quisiéramos ver ni volver a repetir el caso Pionono, pero obviamente que es un desafío muy grande, y a juicio suyo como intendente, ¿qué debiera cambiar en Carabineros y qué acciones debiera tomar pronto para generar un poco más de confianza en la ciudadanía y, por supuesto, generar que el orden público se garantice, sobre todo en nuestra región metropolitana? Yo pensé que era un video de una telespectadora, pero obviamente la diputada Loreto Carvajal del PPD, que le hace esta pregunta al intendente. Bueno, efectivamente me tocó ser acusado constitucionalmente por la Cámara de Diputados, una acusación, tal como la diputada lo recuerda, muy injusta, y que finalmente fue rechazada en el Senado. Respecto al general Ricardo Yáñez, tengo la mejor impresión de él. Me tocó trabajar codo a codo con él en muchas y diversas circunstancias. Es que creo que tiene un liderazgo muy importante dentro de la institución. Respecto de la reforma, ya lo decía el subsecretario Gali ayer en la prensa, ¿no? Está en proceso un cambio importante en Carabineros que tiene que ver con tener un ministerio más especializado en seguridad pública, tener cambios en la carrera, qué perfil de postulantes queremos para Carabineros y qué perfil de egresados de la Escuela de Carabineros es el que queremos tener. ¿Por qué no generar incentivos? La pregunta que también hay que hacerse, sí. ¿Quiénes quieren ser Carabineros hoy día? Cuando los mandan al frente de batalla y después los primeros que pagan el pato, antes de hacerle juicio, lo echan de la institución, después viene el juicio. Hay una parte importante de la ciudadanía que está apoyando a Carabineros.
si bien es cierto, como en toda institución, pueden haber gente que haga malas prácticas, que se salga del protocolo, pero ¿habrá tanto entusiasmo para ponerles tantos requisitos a ser carabinero cuando un carabinero sabe que en cualquier momento, por defenderse incluso, puede perder su carrera, puede ser enjuiciado? Bueno, efectivamente, yo creo que hay que diseñar la institución de una manera que sea también muy atractiva para las personas y generar incentivos también hecho para que los funcionarios que quieran permanecer más tiempo en Carabineros lo hagan. Sí, tenemos, en estos días hemos tenido cambios en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la PDI. Hay personas que están egresando con 52 años cuando tienen todo por dar a la institución. Y uno dice, bueno, qué pérdida para el país, para esa institución, que personas jóvenes con 28 años de servicio, 30 años de servicio, estén yéndose al sector privado, muchos de ellos, y los perdemos en instituciones que son tan importantes como las policías o las Fuerzas Armadas. Le voy a dar un tema políticamente incorrecto. Chuta. La justicia ha declarado peligro para la sociedad al carabinero que le disparó a estos jóvenes en este Sename o colaborador del Sename de Talcahuano. ¿Usted cree que ese carabinero es un peligro para la sociedad? ¿Usted cree que ese carabinero va a salir a la calle y le va a andar disparando a otros jóvenes? Porque se hacen... La prensa también condena, y a veces mucho más que los tribunales. Y todavía no sabemos exactamente qué pasó, por qué el carabinero se sintió con derecho a sacar su arma de servicio y dispararle a jóvenes, que si bien es cierto son jóvenes, y uno dice... el Estado no está para dispararle a los jóvenes, pero esos son los mismos jóvenes que en Santiago, en su región, hacen portonazos, hacen asaltos violentos, le pegan a mujeres embarazadas. Son esos mismos jóvenes, o sea, esos jóvenes ya han tenido condenas por eso. Entonces, claro, ¡ay, le dispararon a unos niños! Claro, nadie quisiera que le dispararan a unos niños, pero cuando tienen que defenderse su propia vida, ¿cómo se hace? O sea, me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, ¿es un peligro para la sociedad ese carabinero? Tú tienes razón, Checho, que más información que nosotros dos juntos, que más tiene información es el tribunal, justamente. El tribunal ha escuchado a las partes, el tribunal ha escuchado a la fiscalía y ha decidido tomar una medida cautelar. Desconozco cuál es la información que tuvo a la vista el tribunal, no soy parte de ese tribunal. Se nota que es un político de carrera, ¿cómo corresponde políticamente para no? Ahí se notó que es un político. ¿Qué información puedo tener yo desde acá de Santiago? O sea, ¿usted cree que el tribunal tiene más información que el intendente de Santiago? Sí, sin duda. En ese caso sí, estoy seguro. Estoy seguro. Bueno. Oye, y otra cosa que me queda en el tintero, respecto a esto, conducir, las protestas, qué sé yo. Nadie tiene nada en contra de que la gente se manifieste. El problema es cuando lo hacen con violencia. Porque finalmente la violencia es lo más antidemocrático que hay. Entonces tenemos un valor que es la libertad de expresión y otro valor que es lo antidemocrático de la violencia. Esto se puede hacer gracias a que tenemos democracia. Ya, eso es otra cosa políticamente correcto. Todos estamos de acuerdo que se manifiesten. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta, intendente. Muy bien. ¿Cuántas de estas marchas son autorizadas por la intendencia? Muy pocas son... Las de los días viernes, ¿son autorizadas o no son autorizadas? Y si no son autorizadas, ¿el intendente no tiene la obligación de decir, señores, basta que hayan 3 reunidos para dispersarlo? Y es mucho más fácil dispersar a 3 que dispersar a 1 millón. Entonces, empiezan a llegar a la Plaza Italia o la Plaza Dignidad o la Plaza Baquedano, como quieran llamarle, y como no está autorizada la marcha, se prohíbe nomás. Y ahí falta golpear la mesa. Mire, si tuvieran autorizada, esa frase entra perfecto. Todo el mundo tiene derecho en una democracia a manifestarse, pero las manifestaciones también requieren de responsabilidades y de permiso. Entonces le pregunto, nuevamente, ante las marchas no autorizadas, ¿por qué la autoridad se queda cruzada de brazos y espera que hayan ya miles de personas cuando ya no se pueda controlar y empieza prácticamente una bataola ahí?
A ver, hay muchas organizaciones, este fin de semana 4, que efectivamente piden un nivel de coordinación con la Intendencia y nosotros damos la conformidad a que ocurran esas manifestaciones. Las hay políticas, ya, pero las hay religiosas, las hay culturales. Vamos a lo que le estoy preguntando. Sí. Si la autorizada, estamos de acuerdo. La autorizada, la policía no los puede dispersar porque están autorizados. Las no autorizadas, la de los días viernes, la que pasó este viernes, que destruyeron a esos comerciantes que llevan casi un año sin poder trabajar, sacan sus mesitas para afuera y pasan estos vándalos y le destruyen todo. A esas es la que me refiero. No se me corra, dígame de esa. No, de esas por supuesto que yo estoy totalmente en desacuerdo. Lo dije antes, son antidemocráticas, son de una violencia inusitada. Cómo viven, no solamente los comerciantes, cómo viven los vecinos de San Borja, por ejemplo. Hay más de 30.000 personas que viven muchas veces sin poder dormir. Me tocó ver el año pasado cómo vecinos, adultos mayores de San Borja tenían que pagar peaje para entrar y salir de sus casas. Pero usted está relatando como un periodista lo que pasa. Usted es el intendente. Sí. ¿Y qué respuesta le damos a esa gente? Usted como intendente tiene que darle respuesta a esa gente. ¿Cuál es el protocolo para que la gente del barrio Las Tarrias pueda sacar sus mesas el próximo viernes y saber que no van a pasar unos vándalos a destruirlo? No tenemos suficientes carabineros, no se puede controlar, nos vencimos ante el vandalismo. Esa es mi pregunta. A eso no, Checho, las cosas como son. Carabineros actuó el día viernes frente a bandas que lo que querían no era manifestarse, era robar, era saquear, era destruir. Y frente a esas bandas hay detenidos, se van a seguir los procesos judiciales correspondientes y efectivamente la policía actuó. Ahora, la violencia no es culpa ni de la policía ni de los que estaban ahí en las mesas, es culpa de bandas que van a destruir. Y eso obviamente que hay que condenarlo con mucha fuerza. O sea, están presentadas las querellas sobre los que resultan responsables, eso nos deja súper tranquilos. No, Checho. Estamos cabreados con esa frase, ¿no? Es importante, es que esto es muy importante, que todos condenemos la violencia. Lamentablemente tenemos todavía en Chile sectores que validan la violencia. ¿Quiénes son esos sectores? Pero miren la encuesta, hay un 30% de los encuestados que dicen que la violencia es un método razonable para resolver conflictos sociales. Ahí hay un germen muy peligroso en nuestro país y por eso es importante condenar la violencia y separar, aislar a los violentistas cuando ocurren marchas o manifestaciones, aislar a los violentistas como delincuentes, de manera que toda la sociedad sepa que hay una diferencia entre manifestarse legítima y democráticamente y destruir lo que finalmente a los más pobres les repercute en su calidad de vida. Mire el metro, mire los paraderos del Transantiago, mire los semáforos. ¿A quién perjudica toda esa destrucción? Finalmente a las personas que más necesitan esos elementos. Intendente, a los ciudadanos comunes y corrientes nos resulta poco creíble que todavía no hayan responsables por las quemas del metro. ¿El gobierno tiene alguna información que no manejemos nosotros? ¿Pueden ser tan malos los aparatos de inteligencia en nuestro país que 70 estaciones del metro simultáneamente fueron incendiadas hace más de un año y todavía no sabemos quién es? Y cuando supimos de un tío y su sobrino, la justicia los dejó libres porque las pruebas no habían estado a 80 grados bajo cero como las vacunas. Algo así creo que dijo el juez. No entendí mucho esto de que las pruebas... O sea, están los videos, están los WhatsApp y la justicia... Aquí hay una fuerza oculta detrás que no quiere encontrar a los culpables. No logro entender. Están las cámaras, están los videos y todavía no hay culpables. A ver, primero, a la primera parte de su pregunta, no hay información que nosotros tengamos y que no esté a disposición de la Fiscalía y por lo tanto de los tribunales. La información que tenemos se ha entregado. Luego, la Fiscalía tiene que hacer el trabajo que le corresponde al fiscal, es decir, mostrar las pruebas, mostrar los antecedentes de tal manera de vincular a las personas, a los autores de estos hechos y lograr la condena. Para mí también es muy difícil de entender que un año después de ocurridos los hechos todavía no tengamos personas condenadas por esos hechos, desde luego.
O sea, no hay, porque muchos dicen, mira, no, si aquí sabemos que hay una inteligencia y que incluso hubo algún agente del exterior que lo han puesto en los aviones para afuera, o sea, no hay nada de eso, o sea, no hay... Yo no tengo ninguna información de esa naturaleza, Checho. Son rumores entonces, son estas fake news que andan dando. Lo he escuchado, pero no tengo ningún antecedente al respecto. Ahora, las estaciones que fueron destruidas en forma sistemática, acaba de salir un libro, ya la segunda edición de Iván Poduje, muy interesante, que se llama Siete Cabezas, donde él explica desde el punto de vista urbano el movimiento de octubre y los meses siguientes. Tiene una teoría del pasado. Bien, muy interesante. Muy interesante. Oiga, intendente, una cosa más bien anecdótica. Así como las policías no han podido controlar 100% estos vándalos que se juntan todos los días viernes, los sábados aparece el monumento del general Baquedano pintado. ¿Eso es una obra de la Intendencia o hay un grupo, según tengo entendido, de gente que se juntó y le paga a una empresa para que vayan a pintar todos los sábados y amanezca limpiecito el monumento? No, la Intendencia tiene un plan de recuperación de espacio público en el casco histórico y se han recuperado varios monumentos, el monumento a Patricio Mecchi y otros que ya no, pero específicamente lo de Plaza Italia, lo de Plaza Baquedano, que lo rayan, ahí estamos viendo imagen, cómo lo rayan, lo pintan, qué sé yo, y al otro día aparece amarillito, limpiecito. ¿Eso es un grupo privado de gente que lo está haciendo? A veces hay grupos privados que efectivamente lo hacen voluntariamente y otras veces nosotros, tal como lo he dicho públicamente, hemos repuesto... ¿Y quiénes son ese grupo privado? No lo sé, Checho. ¿Y cualquier persona privada, por ejemplo, si yo como privado quiero ir a pintar un monumento, no sé, pues en otra plaza, ¿puedo hacerlo? El ideal es que no lo haga, Checho, porque hay un Consejo de Monumentos Nacionales. Pero ¿cómo no va a saber usted quiénes son los que pintan el monumento? Que me parece muy bien que lo pinten, porque es mucho más bonito un monumento pintadito, limpiecito, que todo destruido. No estoy condenando eso, me parece una buena iniciativa, pero es raro que no se sepa bien quiénes son. No, nosotros cuando lo hemos hecho con las autorizaciones correspondientes de Monumentos Nacionales y de la manera que hay que hacerlo, digamos. Qué interesante este tema. Oiga, la otra pregunta que le quiero hacer, en realidad me salí totalmente del libreto porque se pone entretenido este cuento. ¿Cómo ver el futuro de esto? Porque se vienen procesos súper importantes, viene una nueva constitución, vienen elecciones de alcaldes, de gobernadores, el país va a tomar muchas definiciones, pero si la violencia continúa como ha venido, difícilmente uno puede pensar que esto se vaya a hacer en paz y democráticamente. Hay un cambio de timón, porque le voy a decir la firme, lo que se escucha en la calle es que al gobierno le ha faltado pantalones para tomar la decisión por miedo a las instituciones de derechos humanos, que se les pasa un poquito la mano, los podrían... Esa es la sensación que hay en parte de la ciudadanía. ¿Hay algún cambio de timón? Porque cambiando un general, no sé si se va a cambiar la cosa. A ver, yo no tengo esa impresión. No me parece que haya un gobierno paralizado por temor a que lo acusen de violación de los derechos humanos. Pero me imagino que usted tiene un equipo periodista que le dirá lo que se dice en las redes, lo que opina la gente. No, si yo también estoy en contacto. Mire, por eso... A poco andar... No es una frase mía, quiero decirle, no es que yo esté diciendo que el gobierno es lo que uno escucha normalmente. Sí, y yo también lo escucho. He recorrido las 52 comunas de la región metropolitana ya en más de una oportunidad, así que estoy con la gente, con los pequeños empresarios, con los agricultores. En esta región tenemos 18 comunas agrícolas que están muy invisibilizadas por el centro de Santiago, pero hay problemas de sequía y estoy conversando con esas personas permanentemente. Yo creo que tú tienes razón, que el cambio del general director de Carabineros no revoluciona nada, pero sí me parece que el trabajo que ha hecho el Ministerio del Interior en presentar proyectos de ley, ya lo han dicho, el primer trimestre del próximo año, o sea, aquí a la vuelta de la esquina, de tener una modernización de Carabineros como corresponde, me parece que es una buena señal. Y tú tienes razón, los procesos que se vienen a partir del mes de abril
con las elecciones simultáneas te faltó gobernador regional, concejales, alcaldes y además constituyentes. Hay una oportunidad histórica para los próximos, construir los próximos 30 o 40 años de nuestro país desde el punto de vista de una nueva institucionalidad, y ojalá que seamos capaces y tengamos la madurez de aprovechar esa oportunidad como lo que es, una oportunidad. Y los países, tú decías con el entrevistado anterior, Chile ha sido líder. Bueno, los líderes aprovechan las oportunidades, así que aprovechemos esta oportunidad que se viene para escuchar a la gente y para construir la institucionalidad moderna que requerimos. ¿No hay una suerte de amedrentamiento con los líderes que están a cargo de la seguridad? Por ejemplo, 2 o 3 ministros del Interior han sido acusados constitucionalmente, usted como intendente fue acusado. No, de alguna forma no es una señal que manda el Parlamento de que usted tenga cuidado con el tema de la seguridad, que lo tenemos aquí y lo vamos a acusar constitucionalmente? Porque por un lado pareciera ser que una parte del Parlamento no está cooperando en el tema del orden público, ¿no es cierto? Porque al hacer una acusación constitucional por violación a los derechos humanos, o sea, se puede decir lo que se quiera del presidente de la República, lo que se quiera del ministro, tendrán millones de defectos, pero nadie puede decir que el presidente Piñera es un violador de derechos humanos. No creo que él dé la orden, oye, vayan y sáquenle un ojo a una persona. Entonces, esas acusaciones de alguna forma no son una señal que le mandan al Ejecutivo para que deje que este movimiento se mantenga. Yo creo que es una señal y es una mala señal. Hay claramente, y así lo ha establecido el Senado, cuando libera al exministro Víctor Pérez o me libera, en el caso de mi acusación constitucional, hay claramente una señal del Senado de ¿sabe qué? Paremos de abusar de una herramienta constitucional como son las acusaciones que tiene la Cámara de Diputados, no porque tenga una mayoría gracias a 6 diputados que superan a los diputados oficialistas, no por esa mayoría circunstancial van a abusar de una medida constitucional como esa. Claramente la pérdida de las acusaciones es una señal que el mismo Senado le envía a la Cámara de Diputados. Antes de invitarlo a ver un video café, ¿usted cree como algunos que esta es la peor clase política que ha tenido Chile desde la vuelta a la democracia? Creo que tenemos un déficit en el grupo de personas que conformamos la elite política de este país, desde luego, de formación, de fiato, de sentido común, de sentido país, tú lo decías adelante, de mirar el futuro, construir el futuro, no estar mirando las encuestas y si la gente quiere ir para el norte, nosotros vamos para el norte. Falta de conducción, de liderazgo, se llama eso. Cuando uno está permanentemente preguntándole al termómetro ¿qué es lo que opina la masa, ¿no? Claro, sí, los políticos tienen que liderar, y eso liderar significa llevar a un grupo de personas, conducirlo de un lugar a otro, y ese norte muchas veces yo veo que no está muy claro. Y eso pareciera ser que esta epidemia del populismo se ha contagiado en ambos sectores, no solamente en la izquierda, en la derecha también. Vamos con este video café. Hola, soy José Antonio Aravena, del Teatro Caupolicán y productor de eventos. Y quería hacer una consulta al señor intendente, más que una consulta, que me responda a qué se debe que hace 4 meses que estamos pidiendo una entrevista con la intendencia y ha sido negada por el sistema de lobby o por las consultas que le hemos hecho al abogado. Tampoco hemos recibido respuesta para poder reunirnos, y lo que queremos es saber por qué no nos autoriza a hacer espectáculos al aire libre, que consideramos que son mucho más seguros, que tienen las condiciones sanitarias mejores y tenemos todas las medidas sanitarias para lograrlo. No nos ha dado la oportunidad, queremos saber por qué. Gracias. Dijimos hoy día el Día de los Músicos y la verdad que a mí me parece atingente esta pregunta, porque la verdad que los músicos, la gente que vive del espectáculo, lo digo por experiencia propia, yo estoy metido en ese mundo, son los que más han sufrido, o sea, cero no han podido hacer un evento. Entonces esta pregunta es interesante. Sí, yo desconozco la solicitud que él dice haber hecho. Nosotros estamos autorizando espectáculos al aire libre, a la medida que vengan con las coordinaciones municipales correspondientes, no hay ningún inconveniente. Se hizo autocine hace poco en un parque de la región metropolitana, por lo tanto
Si se dan las condiciones y la comuna está en la fase correspondiente, yo no tengo ningún inconveniente en dar la conformidad para espectáculos culturales. De hecho, soy bien fanático de la cultura, así que nada más lejano que impedir esas cosas. Todo lo contrario. Seguramente en Providencia el Teatro Oriente acaba de abrir también, con un aforo reducido, por supuesto. Creo que 250 personas es el máximo, pero no hay ningún problema en autorizar actividades culturales en la medida que se respetan las medidas sanitarias de la comuna correspondiente. Bueno, sobre todo que está diciendo que al aire libre, que es mucho más sanitario que encerrado en un teatro. Y por lo mismo, la autoridad sanitaria amplía el aforo cuando se trata de actividades al aire libre. Muy bien, estamos conversando con el intendente de Santiago, Felipe Guevara. Esta sección tratamos de incomodar un poquito a los invitados y la verdad que yo sé que usted ha estado bastante incómodo todo este tiempo con la intendencia, porque ya el cargo debe ser complejo, ¿eh? Estar con la situación que vive el país debe ser bastante complejo. Pero a pesar de... Un segundo, sí. A pesar de eso, la intendencia... además, tiene una relación con el gobierno regional. Hay 34 consejeros regionales. A pesar de la acusación constitucional, a pesar de la crisis social, a pesar de la pandemia, este sí ha sido el año que el gobierno regional más proyectos ha aprobado para la región metropolitana, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de calles. Es decir, a pesar de todo lo que usted dice, incomodidad y todo eso, hemos hecho la pega. Pero entonces hay un problema de comunicación, porque la sensación que tiene la gente, uno lo que escucha, lo que lee en los diarios, que el gobierno no ha llegado tarde, que el gobierno no ha hecho esto, que no llega con la ayuda, pareciera ser que entonces habría un problema de comunicar lo que efectivamente se está haciendo. A nosotros como intendencia nos cuesta mucho comunicar, efectivamente, pero los proyectos que van a las comunas, particularmente a las comunas rurales de la región, los vecinos de esa comunidad los conocen perfectamente bien. Iluminación, pasos peatonales, parques. Estos días salía el Parque Chena, es el proyecto más grande de la historia del gobierno regional. 58 hectáreas de parque que vamos a tener ahí para la zona sur de Santiago, San Bernardo, El Bosque, Caldetango, Buin. El parque que se está haciendo aquí en Mapocho Río, entre Quinta Normal y Cerro Navia. También otro parque maravilloso, el Parque Los Errázuri, donde se junta Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central y Cerrillo. O sea, hay hartos proyectos. Hay un montón de proyectos. Le voy a dejar plantear una pregunta porque vamos a tener que ir a la pausa. Tiene que ver con esos 282 millones de pesos que cuando usted era alcalde fueron donados por Anglo American. ¿En qué quedó ese tema? Me gustaría que lo aclarara a la vuelta de esta pausa. Con Felipe Guevara, nuestro intendente. Mi querido intendente, le había hecho una pregunta, pero parece que eran más millones. Yo le puse una cifra chiquitita, pero creo que es bastante más plata lo de Anglo American. Sí, hay muchas empresas que en su rol social colaboran con instituciones públicas o privadas. Es el caso efectivamente de Anglo American. ¿Y qué pasó ahí? ¿Que hubo dudas sobre el uso de las platas? ¿Qué sé yo? ¿Se aclaró finalmente todo eso? No hay ninguna duda. Ellos hacen aportes para temas básicamente culturales, educacionales, y los dineros deben ser rendidos como corresponde, y no hay ningún inconveniente, ninguna rendición. Y para la gente, ¿cómo funciona eso? Porque siempre se cuestiona la relación pública con las platas privadas y siempre hay algún tipo de cuestionamiento. Hay empresas, particularmente las internacionales, ¿cierto?, que tienen una responsabilidad social empresarial que la define su directorio. ¿De qué manera van a contribuir con el entorno en el cual se desenvuelven? Y eso lo hacen muchas empresas y obviamente que eso es contra un certificado de donación que emite el Servicio de Impuesto Interno, y es todo absolutamente legal. O sea, no hay nada cuestionable ahí. No hay nada cuestionable. Ya. Así como le eché una talla a sus periodistas, lo eché una talla a mis periodistas yo porque me pusieron... Mira, este tema quedó dando vuelta, entonces yo le voy a echar una talla a mis periodistas, pues ¿por qué me pusieron este tema? Oiga, intendente, lo quiero sacar de su rol de intendente y lo quiero llevar a su rol de político, porque usted es un político con experiencia.
¿Cuál es su diagnóstico de lo que está pasando en Chile? Hay algunos que creen que este es un camino sin vuelta, hay otros que lo miran con optimismo. ¿Tú te refieres a la Constitución? A todo lo que está pasando, porque en el fondo estamos con una pandemia sanitaria como nunca antes vista. Estamos con una pandemia económica porque la cantidad de puestos que se han perdido. Así es. Estamos con problemas en la inversión porque los inversionistas van a esperar a lo menos a tener las reglas del juego claras antes de invertir en Chile. Estamos con un nivel de violencia como nunca antes visto y además con las instituciones por el suelo en términos de prestigio. Todo eso se constituye en la tormenta perfecta. Entonces, me gustaría saber su visión como político. ¿Cómo se sale de esto? Yo tengo una visión un poco más optimista que eso. A verla. Checho. Me encanta cuando encuentro gente optimista, porque yo he estado muy pesimista este último tiempo. No, a ver, luego del estallido social, yo creo que se han ido desagregando varios componentes que hubo ahí. Hay un componente de violencia, donde participaban barras bravas, ¿se acuerda que llegaban con banderas de un equipo, de otro equipo? Delincuencia, que iban a saquear, que iban a robar, y personas que tenían legítimas aspiraciones de mejoras sociales. Yo estimo, como político, que el último año se ha construido una red social, de protección social como nunca antes habíamos tenido en Chile, desde el punto de vista de las pensiones, desde el punto de vista de los beneficios que los distintos proyectos de ley han ido entregándole a las personas. Desde el punto de vista de la pandemia... ¿Qué pasó con las pensiones que no me enteré? ¿Mejoraron las pensiones? La pensión básica solidaria mejoró hasta en un 50%. Estamos hablando de esa pensión, porque las otras pensiones... La otra nos encantaría que salieran tal como salieron. Las otras pensiones van a ser peores sí o sí, al retirar 20%. Nos encantaría que avanzara con toda velocidad el proyecto de ley de la nueva institucionalidad de pensiones que está en el Senado. Desde luego, cuando uno retira, como dices tú, un 10% lo que sea, por supuesto que tu pensión va a ser más baja, eso es inevitable. Pero se ha construido una red social que no existía. En segundo lugar, la pandemia, bueno, nadie sabe, ¿no? Hemos tenido comunas y regiones en Chile que han retrocedido, que han vuelto a la fase de cuarentena, y si uno mira lo que está pasando en los países vecinos, la verdad es que, y así lo dicen las organizaciones mundiales, Chile ha enfrentado de la mejor manera posible esta pandemia y mejor que otros países. Yo no digo que perfecto, no digo que sin errores, todo lo contrario, hemos cometido errores y se han enmendado. Ojo, hay que hoy día en la portada del Mercurio aparece una fotografía de la playa repleta de gente. La vi, sí. Esto mismo lo vimos en España, lo vimos en otros países y el rebrote volvió más fuerte que nunca. O sea, así es. Estamos en la etapa de que el calorcito ayuda, el frío dispara nuevamente el virus. Sin embargo, el calor, ellos también pasaron por un verano que estaban cantando victoria, y volvieron con mucha fuerza. Hay que tener cuidado con eso. Y lo que tú dices es muy importante. Depende de nosotros el seguir mejorando las condiciones de salud. Si nos aglutinamos, si nos aglomeramos, si no respetamos las distancias, si no usamos la mascarilla, entonces, bueno, vamos a retroceder, eso es inevitable. Y por eso creo yo que el llamado que tú haces y que los medios de comunicación a cada rato están haciendo, hay que seguir insistiendo. Esto no se ha acabado, esto puede empeorarse todavía. Luego, creo que para ver también, yo veo los problemas que tú ves, pero quiero ver también la parte medio llena del vaso. El plebiscito que tuvimos con una participación histórica. Santiago fue la región donde más gente votó, un 56% del padrón electoral fue a votar, con pandemia y todo, con medidas, con aglomeraciones de colas fuera de los locales, no dentro, y participó mucha gente. A propósito de esto, tú estabas por el apruebo, ¿no es cierto? Yo estaba porque se llenaran las urnas con votos, y lo logramos. Bueno, no tienes por qué explicitar tu voto porque el voto es secreto. Sin embargo, la pregunta es, con el ambiente que se vive hoy día, ¿tú crees que está el horno pabollo? Es un dicho popular, pero el horno pabollo en el sentido de decir, ¿están las condiciones para sentarse a conversar cuando hay tal nivel de polarización en cómo queremos que sea nuestro país para los próximos 40 años? ¿Tú sientes que está ese ambiente?
Yo siento que hay mucha incertidumbre respecto de cómo va a resultar ser esa convención constitucional. Y es una incertidumbre que tenemos todos. Hay cambios en el sistema electoral, hay paridad entre hombres y mujeres. Ahora están discutiendo lo de los pueblos originarios, cosa que nunca se discutió antes. Yo entendí que había ido a votar un plebiscito por una convención de 155 miembros. Eso ¿Alguien lo quiere cambiar? Alguien lo quiere cambiar. Parece que no todos entendimos lo mismo, pero los millones de chilenos entendimos exactamente eso. Y también entendimos que las normas se iban a aprobar por 2/3. Así es. Y eso fue lo que votamos. Lo que se votó en el plebiscito fue finalmente una ratificación del acuerdo político del 15 de noviembre del año pasado. Y eso hablaba, como tú dices, de 2/3, de 155 miembros. Y creo que poner en duda eso solo genera más confusión y menos liderazgo, porque finalmente no estamos conduciendo hacia donde corresponde este proceso. Así que incertidumbre sí, pero en ningún caso temor. Yo insisto que aquí hay una oportunidad para tener una institucionalidad constitucional más acorde a los tiempos. Te doy un solo ejemplo. Yo fui alcalde muchos años y trabajé en municipalidades muchos años. Los municipios chilenos tienen que ser fortalecidos. No puede ser que administren pobreza, salvo 2, 3, 4 municipios, el resto administra pobreza. Eso no puede ser. Y si podemos constitucionalmente, como se hace en otros países, fortalecer el músculo del gobierno local, creo que es algo que habría que hacer en la nueva Constitución. Y hay una oportunidad, porque en la encuesta los alcaldes son los que están mejor evaluados, más que los políticos, entonces, más que los parlamentarios, quiero decir, porque los alcaldes también son políticos. Porque la gente, porque hay mayor cercanía. Porque hay cercanía, porque hay sintonía del Chile real. El alcalde da lo mismo donde, de Estación Central, conoce como nadie los problemas de la gente de Estación Central. En cambio, los otros políticos, la verdad es que muchas veces no tienen esa cercanía, esa piel con los electores, con los vecinos. Intendente, quiero desearle la mayor de la suerte. Muchas gracias. Si bien es cierto, este problema de la violencia está traspasando todo Chile, en todas las ciudades hay elementos de violencia. La gente que vive alrededor de la zona cero ya no da más, no quiere más. A mí me escriben a la radio, me mandan mail, por favor, interfiere tú, como si yo tuviera algún grado de poder. Así que el éxito suyo va a ser el éxito y la paz y la tranquilidad de muchos chilenos. Así que le deseo la mejor de la suerte. La única recomendación que yo le podría dar como un ciudadano común y corriente, no como un experto, es que si seguimos haciendo más de lo mismo, no podemos esperar resultados distintos. Hay que pegar un cambio de timón, algo hay que hacer, no sé, no soy experto, pero hay algo que hacer porque hasta el momento, viernes a viernes, volvemos a tener eventos de violencia y la gente ya no quiere más. Los pequeños comerciantes están realmente desesperados. Intendente, no se va a salvar de una caricatura porque se la... Gracias, Matías. Mire. Patricio Díaz, en nuestro caricatura. ¿Está muy buena? Sí, está muy buena. Para que tenga, ahí se la voy a mostrar ahí a la cámara. ¿Y dónde está Pato Díaz? No, se la hizo en la oscuridad ahí, así que llévenselo de recuerdo. Muchas gracias. Newman también le regala un gorrito para que cuando salga las protestas no le lleguen piedrazos, claro, no se vea bien, ¿no es cierto? y tenemos café Marley Coffee, le trae todo un set de café aquí. Mira qué rico. Para que cuando tenga que quedarse en las noches despierto, para saber qué es lo que está pasando, usted mantenga los ojos abiertos. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias. Querido amigo, no se muevan de nuestra sintonía porque ya viene Círculo Central con todo el deporte que usted está esperando y... Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo cuando lo invitemos a tomarse otro café cargado. Café cargado.